Ok. Fenómeno de Raynaud es característicamente un proceso de vasoconstricción, se llama así, es una respuesta vasoconstrictora episódica. Es una vasoconstricción episódica intensa, asociado generalmente a frío y a estrés emocional. Entonces es una vasoconstricción episódica asociada a nivel distal, vascular distal, donde manos, pies, punta de nariz y pabellones auriculares. Son los sitios donde se puede presentar. Tiene típicamente tres fases. Una fase de vasoconstricción, una fase de cianosis, mientras se mantiene la vasoconstricción, y una vasodilatación hiperémica, donde el paciente hace lo que se llama la fase roja. Entonces tiene por colores fase blanca, ¿no? O palidez, o fase pálida, fase azul, o cianosis, y la fase roja, hiperémica, que es cuando se produce la vasodilatación. Entonces son las tres típicas fases que hay, ¿no? Blanca, azul, roja, ¿no? Vasoconstricción, cianosis, vasodilatación. Generalmente primaria, si no se asocia a ninguna enfermedad. Hay un 5% de las mujeres jóvenes que hacen Raynaud sin desarrollo posterior a ningún tipo de enfermedad. O sea, es muy frecuente, especialmente en mujeres jóvenes, ¿ok? En mujeres jóvenes. Y bueno, en realidad en jóvenes en general, pero más mujeres. Pero sí se asocia a varias enfermedades. ¿Cuáles son las enfermedades que más se asocian a fenómeno de Raynaud? A la cabeza, esclerosis sistémica. 100% de las esclerosis sistémicas progresivas se asocian a Raynaud. También la enfermedad mixta del tejido conectivo, el síndrome de Sjögren, esos tres son las que más se asocian. Se suele asociar a la mayoría, lupus, incluso AR, pero las que se asocian casi en 100% son esclerosis sistémica, o sea, la esclerodermia clásica, sistémica, esclerosis sistémica, la enfermedad mixta del tejido conectivo, también casi en el 100%, y el síndrome de Sjögren. Son los que más se asocian a Raynaud. Un Raynaud puede ser asintomático, como puede ser sintomático. Y cuando es sintomático requerirá vasodilatador. ¿Qué vasodilatador se utiliza? El nifedipino. El nifedipino no retard. Se usa el nifedipino a dosis de 10 miligramos, 5 o 10 miligramos por vía oral de liberación normal. Acuérdense que para hipertensión el nifedipino se usa en liberación prolongada, nunca en liberación normal, ¿ok? En liberación prolongada. Entonces, el nifedipino normal de 10 miligramos está hecho básicamente para este tipo de problemas, no se asocia a otro más. Y cuando es refractario, se puede utilizar los inhibidores de 5-fosfodiesterasa como sildenafilo. La peor complicación que tienen es que produzcan necrosis pulpar, y eso se suele asociar a la esclerosis sistémica. Generalmente la enfermedad que se asocia a eso es la esclerosis sistémica. Ok. Vamos con la osteoporosis. Osteoporosis es una enfermedad, más que una enfermedad, es un proceso de daño asociado a envejecimiento del hueso. Y este envejecimiento del hueso básicamente normalmente baja su densidad. Lo que sucede acá es que hay un incremento de esa pérdida de densidad. O sea, normalmente un hueso al envejecer, un ser humano al envejecer, debe perder densidad ósea. Perder densidad ósea no significa que el hueso sea malo. O sea, no hay patología, no hay destrucción de hueso. Eso es lo que tienen que entender. Por eso es que osteoporosis no tiene marcadores de diagnóstico. Porque no eleva fosfatasa alcalina, no eleva fosfato, no eleva calcio, no eleva nada. Ni siquiera un PCR, un BCG. Osteoporosis es una pérdida de densidad que se sospecha. ¿En quiénes se sospecha? Fundamentalmente en mujeres posmenopáusicas, 20 a 40% de las mujeres posmenopáusicas hacen algún grado de osteoporosis, o varones mayores, adultos mayores, entre un 6 y 8% generalmente de línea familiar o de etnia mediterráneas. ¿Ok? O sea, se asocia a envejecimiento, a una deficiencia nutricional, es también muy frecuente, y a RAN de medicamentos. ¿Qué medicamentos me pueden generar pérdida de hueso? O sea, porque es una pérdida de densidad de hueso. A la cabeza, corticoides. Los corticoides sistémicos, una de sus principales complicaciones es la osteoporosis de columna. Y entonces acá vamos a tener
acordarse siempre de los glucocorticoides. Y el otro que produce osteoporosis es los antiestrógenos. ¿Dónde se usan los antiestrógenos? En cáncer de mama, típicamente en cáncer de mama. ¿Ok? Entonces, en los antiestrógenos, el letrozol, anastrozol, tamoxifeno, son típicamente medicamentos que pueden producir osteoporosis temprana. También la osteoporosis se puede hacer temprana en la mujer cuando sufre castración temprana, o sea, pérdida de actividad de estrógeno. El estrógeno es protector, por eso que es una enfermedad que empieza generalmente por encima de los 50 años. Entonces, ¿cuál va a ser el marcador en realidad de esta enfermedad? La fractura por fragilidad. Yo puedo estar osteoporótico y no tengo dolor, no tengo por qué tenerlo, no existe dolor óseo por osteoporosis, eso es absurdo. Lo que existe es dolor cuando se fractura. ¿Ya? Toda la clínica empieza con la fractura por fragilidad. Entonces, ¿qué huesos se pueden fracturar? Se van a fracturar los huesos en los sitios donde tiene que ser más duro el hueso. ¿Y dónde tiene que ser más duro el hueso? Columna, muñeca y cuello de fémur. Esos 3 sitios. Esos son los 3 áreas de nuestros huesos que tienen que tener una alta dureza y resistencia. Los huesos de la columna, o sea, ¿no? Los cuerpos vertebrales, ¿no? Las muñecas y los cuellos de fémur. Entonces, ahí es donde se va a producir lo que se llama fractura por fragilidad. Por lo tanto, no es una fractura patológica. La fractura patológica es cuando el hueso está enfermo, es cuando el hueso está invadido, está lítico por invasión tumoral o de cualquier otro tipo. ¿Ok? Acá la fractura es por fragilidad. O sea, es como el aula. Ahorita han venido hoy día menos que otros días, o sea, pero igualito, el aula está menos densa, pero las unidades, o sea, ustedes siguen siendo igual de efectivos, ¿o no? Es igual. O sea, las unidades funcionales en el hueso siguen siendo igual de efectivas y buenas. El problema es que hay menos cantidad de hueso, o sea, densidad menor. Y eso le disminuye dureza. ¿Ok? Entonces, dicho eso, eso se mide básicamente por una desviación estándar. Entonces, uno puede hacer una desviación estándar y decir, ¿no? El hueso normal está entre menos 1 y más 1 desviaciones estándar. Ahí está el hueso normal. Entre menos 1 y menos 2.5, eso es osteopénico. Y por debajo de 2.5 será osteoporótico. O sea, es muy abajo, ¿no? De la cola izquierda, como uno dice comúnmente en estadística, donde uno va a tener un hueso menos denso y por lo tanto, a partir de menos 2.5 del T-score, que es en realidad las desviaciones estándar. ¿Ok? Típicamente ahí. Y entonces un paciente desde la osteopenia puede ser tratado. ¿Cuándo trato una osteopenia? Cuando tengo alto riesgo de fractura. Ejemplo, historia de caídas o por actividad laboral intensa. Entonces, si a un paciente le descubro osteopenia y es un estibador, ¿no? Obviamente en cualquier momento va a ser una fractura por exceso de carga, ¿no es cierto? Entonces, ese paciente es preferible tratarlo temprano. Entonces, todos los osteopénicos en general van a recibir la base que es calcio más vitamina D en esta dosis. Tanto osteopénico como osteoporótico siempre recibirán calcio 1200, vitamina D en 800. ¿Ok? Ese es lo característico, para que pueda tener una buena absorción del calcio. Punto 1. Pero necesitamos que el calcio se meta al hueso. Entonces, un osteopénico normalmente no debe tener problemas. ¿Cuándo le daremos bifosfonato al osteopénico? Cuando tiene alto riesgo de fracturas. O sea, si un osteopénico se trata con bifosfonato, sí, si es que tiene alto riesgo de fracturas. Entonces, un alto riesgo de fracturas o un osteopénico que ya tiene fractura necesita tratamiento con bifosfonato. Mientras que todo osteoporótico sí o sí recibirá bifosfonato con su base de calcio y vitamina D. Entonces, todo osteoporótico, por más mínimo que sea, recibirá bifosfonato. Bifosfonato de elección es alendronato en nuestro petitorio y en realidad en todo el mundo. Siempre se empieza por el alendronato. El alendronato son del grupo de menor potencia. Se puede utilizar alendronato o soledrónico también hoy en día. Ojo que el soledrónico no tiene alta potencia, sino que la ventaja es que se pone cada 9 meses o un año, ¿no? Pero no es que sea de alta potencia.
Entonces primero usamos el alendronato o zoledrónico y después el de alta potencia es el ivandronato. Cuando falla el alendronato, se puede utilizar el ivandronato. Generalmente el tratamiento con bifosfonatos funciona los primeros 5 años, después ya no funciona. Entonces también va perdiendo capacidad, ¿no?, de ayudar, de formar un nuevo hueso. Entonces los bifosfonatos se utilizan generalmente los primeros 5 años, 5 a 10 años máximo. El alendronato 70 miligramos semanales, el zoledrónico cada 9 meses, el ivandronato cada 3 meses, ¿no?, oral cada mes o en parenteral también. Y cuando el paciente no funciona, o sea, si el paciente a pesar del tratamiento no recupera hueso, generalmente se hace el control a los 6 meses y al año. Si no recupera hueso, ¿no?, o no detiene el proceso, va a denosumab. El denosumab es un anti-L-RANK, acuérdense que hemos visto las terapias target. Es una terapia target que bloquea la pérdida de hueso por parte del osteoclastro, o sea, bloquea el proteoclasto a formar el osteoclasto para poder, ¿no?, donde va a producir, ojo que el osteoclasto siempre funciona, ¿no?, removiendo y formando el osteoblasto, o sea, hay un equilibrio. Entonces se le bloquea la actividad del osteoclasto a través del bloqueo del L-RANK, del receptor L-RANK. Y entonces este es un anti-L-RANK. Un anti-L-RANK. Y de esa manera se puede obtener una nueva formación más intensa de hueso. O sea, el denosumab ha demostrado en 2 años tener, ¿no?, bastante efecto. Y cuando es muy severa, incluso el teriparatide, que es un PTH agonista. Son los tratamientos que se pueden utilizar. Entonces, lo básico, saber el bifosfonato, saber que el denosumab es útil y también están los PTH agonistas como posibilidades de tratamiento en osteoporosis. Las fracturas más frecuentes, ¿dónde serán? Por aplastamiento o colapso vertebral, lo más frecuente, columna. Colapso vertebral. Si me ponen paciente con colapso, ese es típico ¿de qué? Osteoporótico, lesión osteoporótica. Colapso vertebral es lesión osteoporótica clásica, lesión en cuña, ¿no? Lesión en cuña. Fractura de cuello. Paciente que se cae y se fractura de cadera. La fractura de cadera en hueso normal es fractura de acetábulo. Si ustedes se caen de acá, de acá al 6 pisos, ya, del tercer piso, pues, ¿no?, sobreviven, ¿qué se rompieron? El acetábulo, buen hueso. Pero ¿qué se va a romper el que tiene osteoporosis? El cuello, porque el cuello o sea, es así, pues, ¿no? Es ahí, cuello, y esto es lo más duro. El acetábulo golpea de tal fuerza que el acetábulo ¡crack!, se rompe. Eso es lo normal en una fractura traumática de cadera. Pero si se rompe el cuello, eso ya es fragilidad, es fractura por fragilidad, ¿ok? Entonces, si se rompe otro sitio, hay que sospechar de fractura patológica. ¿Se dan cuenta? Si se rompe otro sitio, hay que sospechar de ruptura. Si se rompe la cabeza o se rompe, no, ahí sí puede haber infiltración de otro tipo. Entonces, eso es lo característico en osteoporosis. Miopatías inflamatorias, ¿qué es lo importante? Las miopatías inflamatorias, también llamadas polimiositis típicas, ¿no? La polimiositis, las fracturas, es una enfermedad por infiltración linfocitaria de tipo autoinmune, muscular especialmente, ¿no? Netamente muscular, con o sin manifestaciones dérmicas. Cuando tiene manifestaciones dérmicas se llama dermatomiositis, aunque sigue siendo una polimiositis, y cuando no tiene manifestaciones dérmicas es una polimiositis a secas. Los 4 criterios son la debilidad muscular proximal, primer criterio, el clínico, la elevación enzimática, segundo gran criterio, especialmente CPK y aldolasa, elevación de CPK y aldolasa lo más frecuente. La electromiografía, que tiene que hacerse también con patrón miopático característico. Y la biopsia, donde se va a ver justamente la necrosis por infiltración linfocitaria, mononuclear, ¿ok? Inflamatorio mononuclear. Si yo tengo 4 de estos 4 criterios, es una típica poliomiositis. Si yo tengo 3 o puedo tener los 4, pero si solamente tengo 3 de estos 4, pero tengo
manifestaciones dérmicas características, como por ejemplo el rash en heliotropo, característico periorbicular en párpados, o tengo el rash en pápulas típicas de Gottron, que son pápulas, ¿no?, ulceradas, generalmente en el dorso, en manos. Entonces, características pápulas de Gottron. Entonces, eso me da también el diagnóstico con 3 de 4. ¿Ok? Y eso le puede poner el apellido de dermatomiositis. Ojo que la polimiositis y dermatomiositis, los dos me pueden llamar de la misma manera. Los europeos no usan dermatomiositis, usan polimiositis con manifestaciones dérmicas y punto. ¿Ok? Hay que tener en cuenta eso. Estas dos enfermedades, o mejor dicho, esta enfermedad tiene una característica dentro de todas las enfermedades reumáticas. Se asocia como un paraneoplásico. Puede ser manifestación paraneoplásica. Entonces, la polimiositis y la dermatomiositis puede ser manifestación paraneoplásica hasta en un 20% de todos. Entonces, se puede ver un polio. ¿Y cuál será el más frecuente? Justamente el que están pensando, el microcítico de pulmón, típico, ¿no? ¿Y cuál es el más de estos? Se asocia más a dermatomiositis, típicamente. También es una enfermedad que se asocia a otras enfermedades del colágeno, típicas. ¿Eso cómo se llama? Síndrome de superposición. Es una enfermedad que suele hacer síndrome de superposición. El síndrome de superposición que hemos mencionado ya, que es muy frecuente, ¿cuál es? Sjögren con AR, ¿se acuerdan? Sjögren con AR. Entonces, ahora vamos a ver varios síndromes de superposición. Esclerosis sistémica hace mucho síndrome de superposición. Polimiositis hace también mucho síndrome de superposición y lo suelen hacer con enfermedad mixta del tejido conectivo, con lupus, con AR, con Sjögren, con esas enfermedades. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento de estos? Y de inicio, corticoide. Prednisona, 1 miligramo por kilo de peso. Y cuando no resuelve, se suele utilizar azatioprina, inmunosupresor. Esta es otra enfermedad que suele responder al inmunosupresor. Generalmente en la dermatomiositis, además, se suman terapia tópica corticoidea, ¿no? Entonces, además se suma terapia tópica corticoidea. Entonces, eso es lo característico. La esclerosis sistémica progresiva es una enfermedad cuya lesión fundamental, ¿cuál es? Su lesión fundamental es la esclerodermia. ¿Qué cosa es la esclerodermia? La esclerodermia es el engrosamiento con pérdida de elasticidad de la piel. Engrosamiento y pérdida de elasticidad de la piel por infiltración linfocitaria autoinmune. Generalmente incrementa la producción de fibroblastos y estos fibroblastos incrementan y cambian la matriz de colágeno de la piel. Entonces empieza como un proceso inflamatorio, linfocitario inicial, entonces se llama la fase edematosa inflamatoria y después empieza la fase ya, ¿no?, fibroblástica, generalmente en la cual se incrementa la matriz de colágeno y cambia el tipo de colágeno. Y entonces viene la fase indurada, esclerótica y por último ya la fase, ¿no?, de retracción en el cual el paciente hace su famosa mano en garra, ¿no? La famosa mano en garra. Entonces la esclerodermia es la lesión base autoinmune. El diagnóstico pasa por la biopsia de la lesión de piel típica. Entonces la lesión, pero esta esclerodermia se va a asociar a manifestaciones, ¿no?, sistémicas que vamos a describir. Si hubiera esclerodermia sola, aislada y no encontramos nada, eso se llama morfea. O sea, la esclerodermia aislada sin ninguna otra manifestación se denomina morfea, ¿no? Y pasa a ser enfermedad del dermatólogo. Entonces, cuando hace ya manifestación sistémica, es esclerosis sistémica progresiva. Hay dos manifestaciones típicas de esclerosis sistémica progresiva: la limitada y la difusa. La limitada o acral. ¿Por qué le llaman acral? Porque la esclerodermia se da en manos y pies, o sea, acro, nada más. Suele comprometer solamente manos y pies, acral, o sea, manos y pies.
respetando el tronco. Y entonces esta enfermedad, que es menos agresiva, ¿no? Suele marcar suele marcar anticentrómero, hasta un 70%. Suele marcar anticuerpo anticentrómero, hasta un 70%. ¿Ok? Y típicamente son pacientes que tienen poco compromiso visceral. O sea, tienen típicamente un Raynaud característico, tienen varias lesiones más, pero ¿qué van a hacer de lesiones típicas? El típico CREST. Acá es donde se da el típico CREST, donde vamos a encontrar calcinosis, fenómeno de Raynaud, compromiso esofágico, que generalmente es pérdida de rigidez del esófago, pérdida de elasticidad, del esófago, rigidez incrementada, donde el daño fundamental va a ser reflujo gastroesofágico intenso y esclerodactilia y telangiectasias. Entonces, lo típico en este acral es el CREST. ¿Ok? Es de mejor pronóstico, es de evolución lenta. O sea, esta es la esclerosis sistémica progresiva de evolución muy lenta, a lo largo de varios años o décadas. Es un paciente que tiene buen pronóstico. El diagnóstico ya sabemos que es el biópsico de piel, fundamentalmente, ¿no? Y la parte clínica que se está describiendo. Y el manejo pasa fundamentalmente por el manejo de la esclerosis sistémica progresiva. Se puede utilizar de penicilamina al inicio, en todas, porque la depenicilamina es un farme que disminuye la producción de colágeno. Entonces, no detiene la enfermedad, pero sí la hace más lenta en su evolución. Entonces, inicialmente todos llegan a usar depenicilamina y después se va a tratar cada daño. Por ejemplo, el Raynaud, ¿qué va a utilizar? Dihidropiridinas. El que tiene lesión esofágica, ¿qué utilizará? Inhibidores de bomba a dosis altas, porque suelen producir severo reflujo gastroesofágico y alta incidencia de cáncer de esófago a largo plazo. Entonces tiene que usar, ¿no?, inhibidores de bomba a dosis muy altas, por ejemplo, ¿no? Y utilizará también medicamentos tópicos. ¿Cuál será la difusa? La difusa es la que presenta esclerodermia tanto en manos como en tronco, o sea, en toda la piel, o sea, en todo el cuerpo. Es de peor pronóstico, pero por suerte solamente es el 40%, el otro es el 60%. Marca antitopoisomerasa, SCL70, antitopoisomerasa SCL70, aunque solamente en un 40%, y este sí es llamado visceral. Este es la esclerosis sistémica llamada también difusa y visceral. ¿Y por qué visceral? Porque compromete distintos órganos nobles. Por ejemplo, el primero que compromete siempre es pulmón, y de ahí sigue con el gastrointestinal, riñón, corazón. O sea, compromete varios órganos, ¿no? Y tiene mal pronóstico. Este es el de mal pronóstico. En el pulmón puede producir una fibrosis pulmonar progresiva, terminando en hipertensión pulmonar, y es una causa de muerte generalmente la más importante. Entonces va a producir un EPID severo. Gastrointestinal, además del compromiso esofágico, suele producir también compromiso de tubo digestivo delgado. ¿Ok? En el riñón produce un cuadro característico llamado crisis esclerodérmica renal. La crisis esclerodérmica renal es una severa hipertensión que incluso se considera casi una emergencia hipertensiva. Y el paciente lo hace por una severa exacerbación del eje renina-angiotensina-aldosterona, ¿no?, por mecanismos autoinmunes. Y entonces el paciente hace una crisis llamada crisis esclerodérmica renal que requiere manejo con IECAS. El manejo de elección va a ser IECAS. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí. Y en el corazón va a producir una miocarditis típicamente constrictiva, ¿no? Una miocarditis esclerótica constrictiva, progresiva. También puede tener necesidad mortal. Falla cardíaca, ¿no?, muy intensa.
El manejo generalmente en corazón y pulmón es inmunosupresor. A pesar de que la respuesta es pobre, se trata generalmente en forma de inmunosupresores. Cuando el paciente hace severa lesión pulmonar o cardíaca, se maneja con inmunosupresor a la cabeza azatioprina. ¿Ok? Corticoides más azatioprina. Y el paciente, como decíamos, es de mal pronóstico en ese sentido. Síndrome de Sjögren. Entonces, una característica de la esclerodermia, acuérdense, es que es la enfermedad donde el fenómeno de Raynaud lo suele preceder hasta 2 años antes. O sea, 100% fenómeno de Raynaud, y lo suele preceder hasta 2 años antes. Síndrome de Sjögren es lo que se llama el típico síndrome seco, ¿no? Es el paciente que es una enfermedad por infiltración linfocitaria de glándulas exocrinas. Es la enfermedad por excelencia de infiltración linfocitaria de glándulas exocrinas. Fundamentalmente ataca, ¿no?, glándulas lacrimales, que son las primeras en comprometerse, salivales y por último sudoríparas. Síndrome seco completo. Es una enfermedad que tiene, ¿no?, que va a producir seroftalmia, serostomía y severa sequedad de piel. ¿Ok? Seroftalmia, serostomía y severa sequedad de piel. El diagnóstico se suele hacer por biopsia de glándula salival, parótida. Diagnóstico por AP. ¿Qué marca? El anti-Ro y el anti-La, acuérdense, que son los típicos de Sjögren, ¿no? Anti-Ro y anti-La. ¿Ok? Anti-Ro, por eso se llama también SSA, síndrome de Sjögren tipo A. Y anti-La, por eso se llama SSB, síndrome de Sjögren tipo B. ¿Ok? Pero tampoco no son necesarios 100% para el diagnóstico, ¿eh? Nos ayudan a corroborar el diagnóstico. Es igual que en la esclerosis sistémica progresiva. El diagnóstico es típicamente clínico y la biopsia de piel, la esclerodermia. Acá la biopsia salival es fundamental, te da la lesión clásica. El síndrome de Sjögren puede ser primario o secundario. ¿Y cuándo es secundario? Cuando se asocia a otras enfermedades de colágeno. Entonces, de mejor pronóstico es la secundaria. La secundaria es de mejor pronóstico y generalmente se trata con la otra enfermedad. ¿Con quién se suele asociar más? Con AR. El 50% de los Sjögren se asocian con AR. O sea, así de alto es la asociación. ¿Ok? También puede asociarse con enfermedad mixta del tejido conectivo, con lupus, pero se asocia más con AR. Y la primaria, que es más rara, es lo que se llama el típico síndrome seco, que puede producir además daño visceral. La primaria sí produce más daño visceral y puede comprometer, puede producir EPIT, o sea, puede haber, si me dicen a mí, serostomía con EPIT, Sjögren primario. Puede producir derrame pleural, de tipo, ¿no?, pleuresía con EPIT asociado, puede producir incluso daño cardíaco y neurológico. Y por eso que el primario sí requiere azatioprina como tratamiento de elección. Y el primario suele usar azatioprina como medicamento de elección. ¿Ok? El primario tiene mal pronóstico. Incluso se suele asociar a enfermedades severas como cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosante, o sea, a otras enfermedades autoinmunes que tienen alta mortalidad. Entonces es una enfermedad mucho más severa. Este es el típico Sjögren. ¿Ok? Síndrome seco, acordarse. Test de Schimmer es el test para medir sequedad ocular. Test de Schimmer. Es un 5-5. ¿Qué significa eso? En 5 minutos no pasa de 5 milímetros. Ese es un ojo seco. Si no pasa de 5 milímetros, teniendo el papel especial 5 minutos, ese es un ojo seco. Y es un Schimmer positivo. Entonces, test de Schimmer es una de las pruebas iniciales, porque generalmente lo primero que aparece es síndrome de ojo rojo, ¿no? El paciente de ojo rojo, se seca todo el tiempo, gotas, diagnóstico diferencial. Después aparece la serostomía, y ahí ya se puede hacer, incluso a veces con inflamación de las parótidas, y ahí se puede hacer la biopsia de parótidas. Polimialgia reumática, para terminar, creo que ahí todavía nos falta. Polimialgia reumática, recuerden, polimialgia reumática es una de las causas de dolor no articular, o sea, dolor crónico, la más frecuente en ancianos. Es una de las causas más frecuentes en ancianos. ¿Ok? Es una enfermedad típica de ancianos. O sea,
mayores de 50 años, 100%, ¿no? Siempre más de 50 años, pero más en ancianos. Es una enfermedad donde vamos a tener típicamente un dolor muscular en cintura pélvica y cintura escapular. Ese es característico. Cintura pélvica y cintura escapular. Generalmente de 2 semanas de evolución, con rigidez matutina mayor de 45 minutos. Rigidez matutina mayor, o sea, eso ya nos está dando una idea que hay un proceso inflamatorio. Y efectivamente vamos a encontrar un PCR y un BCG elevado. Vamos a encontrar reactantes de fase aguda elevados. Eso es importante porque es diagnóstico diferencial de fibromialgia. En fibromialgia no hay rigidez de ningún tipo. En fibromialgia no hay reactante de fase aguda de ningún tipo. En cambio, este tiene reactante de fase aguda positivo, tiene rigidez matutina. El tiempo es solamente necesario para el diagnóstico, es 2 semanas, característico, y la polimialgia reumática en mayores de 50 años, fundamentalmente. ¿Se suele asociar a qué tipo de vasculitis? Vasculitis temporal. ¿Se acuerdan que le decía? Vasculitis temporal, que es la vasculitis más frecuente del anciano, se suele asociar hasta un 50% a polimialgia reumática. Entonces, vasculitis temporal. Entonces, la polimialgia reumática, tratamiento prednisona, pero en dosis bajas, 20 a 30 miligramos. Eso sí va a necesitar corticoide, ¿no? Como antiinflamatorio, y eso va a calmar, va a disminuir completamente el dolor. En cambio, la fibromialgia es la causa más frecuente de dolor crónico en el adulto. Acuérdense que el adulto es de 20 a 60 años. Es el rango de lo que ve un internista, ¿no? O sea, 20 a 60 años. Esa es lo más frecuente en un adulto. Esa es la causa de dolor crónico más frecuente hoy en día, ¿no? Y básicamente vamos a resumirlo de esta manera. Tienes que tener dolor crónico por un mínimo. ¿Qué significa que sea crónico? Un mínimo de 3 meses. Dolor crónico es crónico mínimo 3 meses. O sea, dolor crónico por un mínimo de 3 meses de causa no conocida. De causa no conocida. Ya se hizo todos los descartes. Entonces tiene que ser un dolor crónico de causa no conocida. Que adicionalmente a eso tenga síndrome de fatiga crónica y trastorno del sueño. Esas son las 3 grandes características de esta enfermedad. Aunque no son criterios diagnósticos, pero son las 3 grandes características. Dolor crónico de causa no conocida, fatiga crónica y trastorno del sueño. Y este dolor, generalmente, todo este cuadro ¿no? suele estar asociado a trastornos cognitivos y psiquiátricos muy variables, ¿no? Ansioso depresivo, deterioro cognitivo leve, etc. ¿Ok? Es más frecuente hoy todavía en mujeres, pero miren cómo ha cambiado. Hasta hace unos años era 20 a 1 la relación mujer-varón. Hoy en día es 6 a 1 la relación mujer-varón. ¿Ok? Y el rango de edad ya no es, antiguamente decía 20 a 35, sino es 20 a 55 años. O sea, prácticamente todo el periodo de lo que es la especialidad de medicina interna, ¿no? Los 20 a 60 años. De la causa más frecuente de dolor crónico. Ya no se habla de puntos dolorosos. Eso es pecado ya. No se habla de puntos dolorosos. Se habla de áreas de dolor. Y lo que más importante es hallar un índice de dolor generalizado, que es una tabla, un score de dolor generalizado. O sea, ese es lo más importante. Entonces, por eso que se elimina el viejo concepto de puntos dolorosos. Sino, tiene que hablarse de un índice de dolor generalizado, donde hay una escala de gravedad, fundamentalmente, que se va a marcar. Pero lo más importante es que hay áreas de dolor ahora. Áreas de dolor, ¿no? O sea, dolor en hombros, dolor en la espalda superior, media, inferior, dolor ¿no? O sea, se mapea de una manera más sencilla, pero ya no se habla de puntos dolorosos, mucho menos asociado a articulaciones, ¿no? No tiene ninguna relación articular. Y lo otro que es importantísimo es reactantes de fase aguda siempre negativos. PCR y BCG negativos siempre. Si están positivos, entonces tienen que buscar la causa y probablemente esté la causa de todo el cuadro. ¿Se dan cuenta? O sea, no pueden estar positivos. Entonces, nada puede explicar el dolor.
para que sea fibromialgia. La fibromialgia es importantísima revisarla porque ha sido declarada la enfermedad del siglo XXI por la OMS. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque es hoy en día la enfermedad que más ausentismo laboral produce crónico en todo el mundo, en el primer mundo, ¿no? Es la causa más importante de ausentismo laboral en el primer mundo, en forma crónica. Entonces, eso es importantísimo. Entonces, insomnio, depresión, síntomas clásicos, cansancio, incluso hasta estreñimiento, ¿no? Y el tratamiento pasa hoy en día fundamentalmente por ejercicios, pero a un paciente con fibromialgia no lo van a poner a correr, sería una locura, ¿no es cierto? Tiene fatiga, ¿no? No lo puedes poner a correr. El ejercicio tiene que ser estático, tiene que ser ejercicio tipo yoga, tai chi. El que ha tenido mayor efecto en estos pacientes ha sido el tai chi, ¿no? En estudios, en buenos estudios, ¿eh? Con uso de tai chi, asociado básicamente hoy en día a duloxetina como la droga de elección y pregabalina como la droga asociada para bajar dolor. ¿Ok? Duloxetina y pregabalina son las drogas que más se utilizan para el control crónico del dolor. Eso es fibromialgia. Y como le decía en algún momento, el SAF es importante verlo en este capítulo, ya hemos mencionado algo, ¿por qué? Porque siendo hematológico autoinmune, pero el criterio de laboratorio, o sea, la anticardiolipina, el antibeta 2 glicoproteína 1, ¿no? Glicoproteína 1 y la actividad anticoagulante lúpico, estos marcadores antifosfolipídicos se deben pedir en todas las enfermedades reumatológicas, en todas las que hemos visto, deben pedirse. ¿Y por qué se deben pedir? No porque sospechemos el SAF, sino que se ha visto que hay una relación en su positividad a alto riesgo de trombosis futura. Y entonces cuando son positivos, se recomienda, en estos pacientes que están en procesos inflamatorios sistémicos, se recomienda el uso de aspirina para bajar ese riesgo. ¿Ok? Entonces se baja el riesgo. Ahora, SAF es la combinación de estos criterios de laboratorio que se tienen que repetir a las 12 semanas. ¿Ah? O sea, yo puedo tener anticardiolipina hoy día positivo y para que encima hagas el diagnóstico tienes que esperar tus 12 semanas y que se repita nuevamente positivo. ¿Ok? Y trombosis vascular arterial o venoso. Arterial, lo más frecuente, stroke, ACV. Venoso más frecuente, trombosis venosa profunda, y el más severo, embolismo pulmonar, tromboembolismo pulmonar. ¿Ok? Además de eso, la morbilidad gestacional como criterio clínico para las mujeres también es importante, ¿no? Las pérdidas fetales tempranas y tardías, ¿no es cierto? O sea, abortos, pérdidas fetales, muerte fetal y parto prematuro. También aboga en el diagnóstico clínico. O sea, una mujer puede diagnosticarse sin que haya hecho todavía trombosis por el antecedente obstétrico. Y siempre es necesario el criterio de laboratorio. No puede faltar. No puede faltar el criterio de laboratorio. ¿Ok? Entonces, estos pacientes se hace el diagnóstico y se anticoagula. Fundamentalmente, la prevención, como decíamos, si es que se hace positivo aislado, es con aspirina. Pero ya si el paciente ha tenido un cuadro trombótico agudo, va a utilizar primero heparina, después warfa. Y ya en la anticoagulación crónica puede utilizar warfarina o anticoagulantes orales, nuevos anticoagulantes orales, como por ejemplo dabigatran o rivaroxaban, ¿no? Ya pueden utilizar los nuevos anticoagulantes, o sea, los inhibidores directos de la trombina o de la 10A, ¿no es cierto? Trombina, dabigatran, 10A, rivaroxaban, ¿ok? Y también van a utilizar en algún momento ciclofosfamida. ¿Cuándo utilizará ciclofosfamida? Cuando es recurrente a pesar del tratamiento. Si hay recurrencia a pesar de una buena anticoagulación efectiva, el paciente requerirá inmunosupresión. También requiere inmunosupresión salvatoria. Hay un SAF que se llama SAF catastrófico, que es de alta mortalidad. El SAF catastrófico generalmente se presenta con embolismo pulmonar masivo asociado a otros 2 trombosis adicionales más. Y el paciente está generalmente con alta mortalidad. Entonces, ahí todo ese cuadro. El SAF es una enfermedad típicamente autoinmune. Como le digo, no hace artritis, o sea, no pertenece al capítulo, pero se asocia tanto a casi todas las enfermedades que lo revisamos en este capítulo.